Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, un santo patrono del clero secular español. Como saben, en este año celebramos su 75 aniversario, y un santo propulsor de la santidad sacerdotal, impulsor de la santidad de los sacerdotes. Aunque sin embargo su vida, su doctrina, su predicación y su magisterio alcanzan a todos y a cada uno de los cristianos. Pero su influencia y su espiritualidad fue clave para la reforma de la Iglesia, y especialmente dedicada, como he dicho al principio, a los sacerdotes. Es un santo atractivo para todos nosotros por su profundidad teológica, su profundidad espiritual, su experiencia pastoral. Es amigo y consejero de santos, padre y maestro de espíritu, y también para nosotros se convierte en modelo de entrega y amor a Jesucristo. Por ello, continuamos entrando en su doctrina, en su presencia, para saborear con él a qué sabe Dios, que es la experiencia más bonita que podemos tener junto con San Juan de Ávila. Saborear a qué sabe Dios de la mano del Santo Maestro. Y lo que queremos hacer con nuestro programa y lo que seguimos haciendo en estas mañanas, entrar en la doctrina de San Juan de Ávila para entrar en el conocimiento de Jesucristo. Y vamos a tomar en este día, para unos días seguidos en nuestro programa, vamos a tomar la carta número 10. La carta 10 va dirigida a un sacerdote. No sabemos bien quién es el destinatario de la carta, pero sí se percibe cómo San Juan de Ávila le quiere aconsejar, le quiere orientar. Le quiere exhortar a que se haga agradecido al Señor por los dones que de él recibe, y que responda a la vocación que Dios le ha dado pues con alegría, con generosidad, y al mismo tiempo quiera comunicar el don de Dios a los demás. Y es verdad que va dirigido a un sacerdote, pero todo cristiano tenemos una vocación, una llamada a la santidad, y podemos y debemos alegrarnos de ella, ser agradecidos para con el Señor y al mismo tiempo comunicar a los demás esa alegría y esa experiencia de Dios. Por ello, aunque va dirigida a un sacerdote, pero para todos nosotros nos puede ayudar a entrar en la unión con el Señor. También veremos en esta carta cómo el santo describe la acción de Dios en el alma, cómo debemos ir respondiendo a cada paso que Dios nos va dando. Ya repito, va dirigido a un sacerdote, pero no es solamente para los sacerdotes, sino que todo corazón que quiere conocer al Señor y conocer la acción de Dios en su alma, tiene que seguir un camino, recorrer un camino y confiar y abandonarse en Dios. Es lo que el Santo Maestro nos enseña en esta carta número 10. Así comienza el Santo Maestro la carta. Si las flores de buenos principios que Dios en el ánima de vuestra merced ha producido por su misericordia, la consuelan y dan contentamiento, como por su carta dice, ¿qué sería si vuestra merced se atreviese a andar un poco más ligero por el camino de Dios, para que su misericordia tuviese ocasión de, como ha producido flores, producir frutos? Es sorprendente cómo el santo anima de nuevo e impulsa desde el primer momento a la santidad. Le dice, bueno, yo me alegro mucho de que si en estos buenos principios, las flores de los buenos principios, si ha empezado a seguir al Señor, ha empezado a querer entregarte a Él, Dios te va dando gracia, Dios te va dando misericordia, experimentas consuelo, experimentas contentamiento. Dice San Juan de Ávila, ¿cuánto más sería si andaras mucho más ligero por el camino de Dios? Si te entregaran más a Dios. Si es viviendo así una vida más o menos, y experimenta el amor del Señor de una forma tan fuerte, ¿cuánto más sería si te entregaras del todo al Señor? Y aquí está diciendo, entrégate del todo. O sea, aquí el santo le está diciendo a su interlocutor, entrégate del todo, no te quedes con ninguna reserva para con Dios. El gran problema de nuestra relación con Dios es la reserva, es decir, reservarnos cosas para nosotros. Sí, nosotros creemos en Dios, por supuesto que sí. Y por eso oramos todos los días y seguramente hacemos algún tipo de mortificación pequeñita por ahí y seguramente pues vamos a misa todos los días o los fines de semana, los domingos, o bueno, no sé, algún día más, o ofrezco mi enfermedad al Señor. Bien, pero a veces nuestra vida está vacía, está seca de esa intimidad de Dios. ¿Por qué? Porque nos reservamos para nosotros nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro gusto, y no lo vivimos en y para el Señor, con y para el Señor. Sino que, bueno, dedicamos a Dios un tiempo de nuestra vida, y mucho si queremos, pero no le dedicamos nuestra vida, no le entregamos nuestro corazón. Ahí está el gran problema en la vida espiritual. Y San Juan de Ávila insiste en esto. Si Dios le da consuelo, porque usted, un poco que hace, Dios le da consuelo, ¿cuánto más sería si se entregara mucho más? Y ciertamente es así, porque curiosamente, cuando nos entregamos al Señor,
un poquito, Él nos va respondiendo mucho. Entonces, cuanto más nos vamos entregando, más nos va dando, más nos va dando. Cuánto más sería si yo me entregara al Señor de verdad, del todo. Sigue el santo diciendo: creo encontraría vuestra merced con tales cosas, que dejaría el cántaro, como la samaritana, por mejor gozar del agua viva que Cristo da, de la cual quien bebe nunca más ha sed, porque se hace en el vientre una fuente de agua viva que da saltos hasta la vida eterna. Es curiosa la reflexión de San Juan de Ávila. Si usted esto hiciera, que se entregara al Señor de verdad, dejaría el cántaro como la samaritana para beber del agua viva. ¿Qué es el cántaro? El cántaro son los consuelos humanos, los gustos humanos que buscamos para nuestro contentamiento interior. Esos gustos que a veces nos buscamos nosotros mismos, ese agua que nos sacia la sed, porque no es agua verdadera, pero que nosotros vamos buscando. Es decir, pues a veces esa comodidad, o el placer, en el comer, en el beber, en el ser, en el estar, muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que podemos pensar cada uno de nosotros en nuestra vida concreta, pero son cántaros pequeños que nos dan un agua que no sacia la sed, un agua que no es verdadera, que no viene del agua, de la fuente de agua viva. Por ello vamos siempre con nuestro cántaro, como la samaritana, cargados con nuestro cántaro, buscando esa agua en el mundo, el afecto de los demás, el aplauso de los demás, el aprecio de los demás. Vamos buscando nosotros mismos continuamente. Y buscando nosotros mismos, perdemos de vista el horizonte, perdemos de vista lo que es importante. Buscando nosotros mismos, desorientamos el amor. Por ello, hay que soltar el cántaro para buscar al Señor. ¿Qué cántaro tengo que soltar de mi vida? ¿Qué hay en mi vida como un afecto desordenado, tal vez, que me impide beber el agua viva de Jesucristo? Por ello, aprendamos que el agua viva es Cristo, y quien sacia de verdad mi corazón de felicidad, alegría y plenitud es Cristo. Los demás son aguas que caben en un cántaro a veces hecho de mentiras y de engaños, de placeres vanos que se acaban y se van. Y sigue diciendo el santo en la carta: entonces, Señor, se quitarían de gana los deseos de las prosperidades de esta vida, y antes serían aborrecidas que amadas, como cosa que estorba el gusto de las cosas divinales y cuyos cuidados ahogan la palabra de Dios. Si yo bebo de verdad del agua viva, se me quitarán las ganas de los deseos de las cosas de este mundo, y las aborreceré antes que amarlas. Es llamativo esta consideración de San Juan de Ávila. Si yo de verdad descubro al Señor, se me quitarán las ganas de las cosas del mundo, de las cosas de esta vida, y buscaré al Señor. Pero a veces que no buscamos al Señor de verdad, nos dejamos engañar, y preferimos vivir el engaño. Pero cuando uno experimenta de verdad al Señor, pierde el gusto de las cosas de este mundo, las cosas, de los deseos carnales o mundanos, que en el fondo no sacian nada del corazón humano. Por eso antes serían aborrecidas más que amadas. Antes serían aborrecidas más que amadas. Serían muy aborrecidas si de verdad viviéramos para el Señor. Aborreceríamos las cosas del mundo, porque son cosas que estorban el gusto de las cosas de Dios. Es decir, no podemos vivir queriendo contentar a Dios y al mundo, al demonio, como diría Santa Teresa. Tenemos que vivir con el deseo grande de contentar a Dios. Se tiene que haber en nosotros un despertar, un resurgir, un deseo grande de amar al Señor sobre todas las cosas, de poner nuestra vida en sus manos, de dejarnos conquistar solo por este amor y no por otros amores de este mundo que pasan y se van. No nos podemos engañar. Hay que buscar al Señor, y para buscar al Señor se hace necesario buscarle con todo el corazón, con todo el empeño, con todo el ser. Buscar al Señor en todo. Buscar al Señor en todo, para perder el gusto por las cosas del mundo y ganar el gusto solo por las cosas de Dios. Si crece en nosotros el gusto de las cosas del mundo, decrece el gusto por las cosas de Dios. Si crece el gusto de las cosas de Dios, va decreciendo las cosas del mundo. Por eso a veces todos experimentamos como cuando vivimos con algún pecado, nos hemos enredado en algún pecado, pues nos cuesta más trabajo salir. ¿Por qué? Porque ya hemos entrado en la dinámica del pecado y vamos perdiendo el gusto de las cosas de Dios. Y aunque nos arrepentimos y vemos que estamos en algo mal, sin embargo, nos cuesta romper, nos cuesta arrancarlo. ¿Por qué? Porque nos vamos atando. Cada acto que realizamos nos va atando. Es decir, cada acto de virtud nos va uniendo a la virtud, nos va haciendo crecer. Cada acto de pecado nos va haciendo entorpecer en el camino
y nos va atando las cosas de este mundo malas, perversas, que el demonio maneja. Es decir, esos son como dos vasos comunicantes. Si uno crece, otro decrece. Por ello, si crece el amor a Dios, si crece la entrega, si crece el deseo de beber su agua viva, si crece el deseo de ser más del Señor, y de creciendo las cosas de este mundo, que al final cambiará nuestro gusto. ¿Qué más da esto, aquello, lo de allí, lo de allá? Si lo que importa es el Señor. Por eso, ahoga la palabra de Dios. Es decir, el gusto de las cosas del mundo ahoga la palabra de Dios en el corazón. No puede venir a todos solamente esa parábola que Jesús usa del sembrador, como un terreno en el que se recibe la palabra y arraiga pronto y fácilmente, pero al final el calor, el sopor quema y al final termina por ahogar esta semilla, termina por ahogar la palabra de Dios. Y ocurre así, hay deseo de Dios, hay deseo de estar con el Señor, pero a veces cuando se despiertan nuestros deseos más mundanos y carnales, ahogan la palabra de Dios. Es lo que no podemos consentir. San Juan de Ávila, el sacerdote, le dice: entréguese de verdad, porque así perderá el gusto de las cosas del mundo y ganará el gusto de las cosas de Dios. Esta es una imagen muy vista en San Juan de Ávila. En la práctica número 1 de los curas de Córdoba también aparece en algún momento, cuando habla de la sal y la tira a la luz del mundo. Es una imagen muy común en él, esa de apartar de las cosas del mundo para alcanzar las cosas de Dios, de separarme del gusto del mundo para adquirir el gusto de Dios. Sigue diciendo el santo: gran verdad dijo aquel santo pontífice, que hablaba lo que sentía. Gustad a la carne, desaparece el espíritu. No tiene cosa que ame en la tierra quien ha gustado el don de Dios en la verdad. San Juan de Ávila va a esta cita que es muy interesante. Gustada la carne, desaparece el espíritu. No tiene cosa que ame en la tierra quien ha gustado el don de Dios de verdad. Cuando alguien ama las cosas del cielo, ya no ama las cosas de la tierra, ya no las necesita, ya no las quiere. Se acaban, se apagan, porque pues se da cuenta del vacío que suponen, que no son nada ni son importantes, son vacío y no son Dios. Y en esta misma idea sigue el santo diciendo: entonces vienen al hombre juntamente gozo y dolor, porque aquel nuevo vino que Dios le da a beber le embriaga con su dulcedumbre y le hace despreciar todo lo visible, y considerando cuánto tiempo ha carecido de él y bebido de los ríos de Babilonia y vanidad de este mundo, no puede dejar de decir y llorar con el santo Agustín: tarde te conocí, hermosura tan antigua, tarde te conocí, hermosura tan nueva. Ay, aquella ceguera cuando no te conocía, ay, aquel tiempo en que no te amaba. Son palabras también que el santo toma de San Agustín. Ya sabemos que San Juan de Ávila tiene una gran influencia de muchísimos santos padres y doctores, y San Agustín es uno de ellos. Podemos decir, de los autores que más cita San Juan de Ávila en sus obras. Lo cita directa, como en este caso, o indirectamente, como en otros muchísimos casos. Pero pone ejemplos muy bonitos. Vienen juntamente gozo y dolor al hombre. ¿Por qué? Porque el nuevo vino que Dios le da a beber le embriaga con su dulcedumbre y le hace despreciar todo lo visible. Ahí está el gozo de probar un vino nuevo. Y al probar ese vino nuevo me lleno el corazón de gozo, porque me doy cuenta de lo malo que son las cosas de este mundo y lo dulce que es su amor. Pero considerando cuánto tiempo ha carecido de él y debido de los reyes de Babilonia y vanidad de este mundo, es decir, pero después se da cuenta de cuántas veces ha bebido los ríos de Babilonia en lugar de beber el buen vino. Es decir, uno cae en la cuenta de lo mal que se ha comportado para con Dios y del mal que ha vivido en su vida, de cómo ha vivido lejos de Dios en muchos momentos. Ha bebido los ríos de Babilonia y no del vino nuevo, del vino bueno. Cuando uno prueba ese buen vino, que es Jesucristo mismo, cuando uno experimenta verdaderamente la fe y entra en el misterio de fe, se da cuenta de lo que ha perdido y se llena de gozo de lo que tiene ya, de poder gozar del Señor. Es el gozo. Pero al recordar lo que ha perdido, al recordar lo que ha bebido en lugar del vino de Dios, el vino de Jesucristo, se arrepiente, sufre, y de ahí viene el dolor. Por ello se causa, el hombre experimenta, como dice San Juan de Ávila, juntamente gozo y dolor. Cuando uno experimenta esto es una gracia de Dios, es una gracia de Dios, porque ese dolor puede ser un dolor de transformación, un dolor de conversión y sobre todo un dolor de reparación. Bueno, nuestros pecados tienen que ser reparados y la reparación requiere
un morir a nosotros mismos, un morir a nuestro gusto, a nuestro capricho, a nuestro interés. Pues aquí está el misterio. Es decir, es un morir. Y el morir en nosotros mismos requiere una mortificación. ¿Qué hace el Señor? Nos da el gozo de probar su vino. Y al mismo tiempo experimentamos el dolor por el vino o el agua de Babilonia que hemos bebido en lugar de este vino bueno. Y entonces ese dolor tiene que provocar arrepentimiento y deseo de reparación. Y deseo de amar más al Señor por tantas veces como no ha sido amado. De beber más de su vino con alegría y gozo por tantas veces como lo hemos despreciado. Y cita a San Agustín, como decíamos antes. Tarde también, hermosura tan antigua, tarde te conocí, hermosura tan nueva. Ay, de aquella ceguera, cuando no te conocía. Hay aquel tiempo en que no te amaba. Es el dolor de aquel que se ha encontrado con el Señor y ahora dice, Dios mío, qué pena no haberte amado antes más, no haberme entregado antes más. Es común en los cristianos que nos pueda pasar esta experiencia, de tener un momento de acercamiento al Señor fuerte, de haber experimentar al Señor muy fuertemente en nuestra vida y darnos cuenta de tantas veces como lo hemos despreciado, nos hemos olvidado de Él, lo hemos abandonado. Y aunque, dice el santo, sigue diciendo el santo, y aunque él lloraba porque no había conocido a Dios por fe, andando envuelto en errores, mas si nosotros nos contentamos con conocer a Dios por fe y no lo conocemos por la noticia experimental que del amor nace, y según las conjeturas humanas, se puede tenernos por qué llorar como él y decir, ay, del tiempo cuando no te amaba. Y aquí el santo hila muy fino en la vida espiritual. Y dice, bueno, a ver, San Agustín lloraba porque no había conocido a Dios por la fe y vivía envuelto en errores. Por eso lloraba y reparó su vida así. Pero hay de nosotros, que nos contentamos a veces con conocer a Dios por fe y no lo conocemos por la noticia experimental que nace del amor. Es decir, hay de nosotros que a veces creemos en Dios, sí, pues como un acto intelectual, como un acto de fe, sí, por supuesto, pero como que no afecta a nuestra experiencia de amor. O sea, como que la fe se queda epidérmica. Sí, yo creo en Dios, yo todo día hago una oración, pero luego mi vida va por otro sitio, va por otro lado. Esa es la gran ruptura antropológica del hombre, es la gran ruptura en el hombre espiritual. Y esto que San Juan de dice a un sacerdote, también lo puede seguir diciendo a todos los fieles, y también hoy a los sacerdotes. Porque muchas veces los sacerdotes vivimos nuestra fe de forma epidérmica. Vivimos nuestra vida espiritual de forma costumbrista. Nos acostumbramos a un método, a un ritmo, a un régimen, a un trabajo. Puede ser mucho o puede ser poco, según el sacerdote, bien. Pero al final puede estar vacío, porque no conocemos al Señor de forma experiencial, por la experiencia que del amor nace. Y a veces solo por conjeturas humanas nos movemos en el plano espiritual. Por eso tenemos que llorar en muchos momentos. Llorar y decir, ¿cuánto no te amaba yo? ¿Cuánto no te amaba yo? Llorar porque no te amaba. No te amaba, Señor. Y otras veces hemos vivido de cara a las cosas del mundo más que de cara a las cosas de Dios. También los sacerdotes muchas veces. Hemos vivido más distraídos con las cosas de fuera que realmente sorprendidos por el amor inmenso del Señor. Por ello, San Juan de Ávila dice, hay que conocer al Señor no solamente por la fe, sino conocerle por la noticia experimental que del amor nace. Conocerle por la experiencia del amor. Por una experiencia de amor que transforma, que da la vida, que llena la vida de sentido. Ahí está el misterio. Ahí está la gran gracia que San Juan de Ávila quiere conceder a este sacerdote. Dese cuenta de que tiene que conocer al Señor por la fe, pero sobre todo también por el conocimiento experimental del amor, que del amor nace. Es decir, hay que dejar que Cristo, la vida de Cristo, empape mi vida entera. No solamente algún aspecto, sino mi vida entera. Los cristianos corremos el peligro de ser a veces funcionarios de lo religioso. Pero ¿cuánto más los sacerdotes? Cumplimos un ritmo, un horario, una tarea que puede ser muchas horas o pocas del día. Bien, pero cumplimos eso y luego después ya a vivir mi vida, a lo que tengo que hacer, a lo que me toca, a lo que me interesa, ¿no? Y ese es el gran peligro. A veces buscar querer vivir nuestra vida y no la vida de Dios en nosotros. Y no vivir con Él, y no vivir en plena comunión de amor con el Señor. Por ello aquí hay que experimentar el arrepentimiento. Por eso se experimenta juntamente gozo y dolor. Gozo al darme cuenta del inmenso amor de Dios que recibo, y dolor por el olvido que el Señor ha tenido que sufrir de mí, que tantas veces me he olvidado de Él, le he dejado, y tristeza porque yo le he abandonado y porque yo he vivido de espaldas a Él, y eso me ha hecho amargar mi existencia. Por ello es tan importante esa experiencia de Dios por la fe
y por esa noticia experimental que del amor nace. Experimentar ese amor verdadero, ese amor del Señor, que no nos deja nunca, permanece siempre con nosotros, que es gozo, paz y alegría verdadera. Bien, pues nos encomendamos al Santo Maestro Juan de Ávila para pedirle esta gracia de forma muy especial. Pedirle la gracia de verdad de ser más del Señor, de buscar su amor, de entregarnos del todo a Él. Pidamos al Señor también poder llorar nuestro pecado, experimentar también ese dolor como purificación, pero con el deseo grande de beber ese buen vino, de estar con Él, de compartir la vida con Él, porque si entro en su vida, mi vida será tan distinta. Dejémonos llenar del amor de Dios y pidamos al Santo Maestro que interceda por nosotros. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga.